Imagina vivir en un tiempo donde cuestionar una verdad religiosa podía costarte la vida. Donde los dogmas eran tan férreos que ni siquiera un susurro de duda podía escapar sin traer consigo persecución, rechazo y exilio. En ese mundo nació Baruch Spinoza, un hombre que no solo se atrevió a dudar, sino que elevó sus dudas al rango de filosofía. Y lo hizo con tal claridad que hasta hoy sus palabras siguen incomodando, como una herida abierta en el corazón mismo de la tradición judeocristiana. Spinoza no era un hereje en el sentido vulgar de la palabra. No buscaba destruir por el simple placer de derribar. Su mirada era la de alguien que quería comprender, desvelar lo que estaba oculto y mostrar que la verdad no necesitaba adornos ni amenazas para brillar. Sin embargo, esa misma búsqueda lo convirtió en un peligro. Fue expulsado de su comunidad, sus textos fueron censurados y su nombre quedó manchado por generaciones como sinónimo de blasfemia. Y sin embargo, los más grandes genios de la historia, Einstein, Goethe, Hegel, lo leyeron en secreto, lo estudiaron, lo admiraron. Pero, ¿qué fue lo que Spinoza vio con tanta claridad que los demás no se atrevieron a decir en voz alta? ¿Qué mentira tan gigantesca descubrió en el corazón del cristianismo que hasta hoy sigue siendo un tabú nombrarla? Quizás la pregunta no es solo histórica ni filosófica, sino también profundamente personal. ¿Qué pasaría si esa mentira ha moldeado la manera en que entiendes la fe, la moral e incluso tu propia vida? Este viaje que vamos a emprender no es cómodo. Vamos a tocar fibras que tal vez nunca quisiste explorar, y a mirar de frente aquello que por siglos se escondió bajo rituales, símbolos y sermones. Spinoza nos obliga a una valentía distinta, la de pensar con libertad, aunque duela, aunque tiemble, aunque sientas que el suelo se mueve bajo tus pies. Porque solo allí, en el borde del abismo de la duda, es donde se puede vislumbrar una verdad más grande. Así que abre la mente, suspende tus certezas por unos minutos, y acompáñame en este recorrido hacia una revelación que muchos prefirieron callar, la mentira más grande del cristianismo, según Spinoza, y lo que significa para quienes todavía buscamos sentido en medio de la oscuridad. Cuando Spinoza observa el cristianismo, no lo hace desde el odio ni desde la provocación gratuita. Lo hace desde la pregunta más radical que puede hacerse un ser humano: ¿qué es realmente Dios? Para la mayoría de los creyentes de su época, Dios era un ser separado, una entidad con voluntad, capaz de premiar, castigar, intervenir y dirigir los destinos de los hombres. Una figura paternal, sí, pero también arbitraria, que podía condenar o salvar según misteriosos designios. Esa imagen, repetida desde los púlpitos y los textos sagrados, era para Spinoza una de las mayores ilusiones de la humanidad. Su conclusión fue demoledora: el Dios personal, el Dios que escucha oraciones, el que interviene en la historia y dicta leyes como un monarca absoluto, no existe. Para Spinoza, esa era la gran mentira del cristianismo, y en general de todas las religiones reveladas. La idea de un Dios antropomórfico, hecho a imagen del hombre, era para él una construcción cultural, un recurso de poder. Lo que realmente existía, decía, era una sustancia infinita que lo abarca todo, que no está fuera del mundo, sino que es el mundo mismo. A eso lo llamó Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No como metáfora, sino como equivalencia literal. Este pensamiento era tan revolucionario que rompía la base entera de la religión tradicional. Si Dios no es un juez, si no es un legislador, si no hay un cielo o un infierno dictados por su capricho, entonces, ¿qué sentido tienen las instituciones que se arrogan el derecho de hablar en su nombre? ¿Qué sentido tiene la obediencia ciega, la penitencia, el miedo a la condena eterna? Spinoza no buscaba destruir la espiritualidad, al contrario, quería liberarla de la esclavitud del miedo. Pero en ese intento se ganó la enemistad de las iglesias, porque lo que estaba en juego no era solo una definición filosófica de Dios, sino el propio sistema de control espiritual y político que había sostenido a Occidente por siglos.
Imagina el escándalo de decir en el siglo XVII que los milagros no existen, que las escrituras son textos humanos con errores y contradicciones, que los profetas no son portavoces del más allá sino hombres interpretando el presente. Eso hizo Spinoza. Y lo más perturbador de todo fue que no lo dijo con rabia, sino con calma, con lógica, con la claridad de alguien que desmonta una máquina paso a paso hasta mostrar que su engranaje principal estaba roto. Pero la mentira que denunció no se quedaba solo en la concepción de Dios. También alcanzaba a la promesa de salvación personal. Spinoza entendía que la verdadera libertad del hombre no estaba en esperar recompensas después de la muerte, sino en alcanzar aquí y ahora la comprensión profunda de la realidad. Y esa comprensión era, para él, el verdadero amor a Dios, un amor que no se basa en el miedo ni en la obediencia, sino en la unión con el todo. En esa visión, la ética ya no depende de normas externas impuestas por sacerdotes, sino de la coherencia interna de la razón y la naturaleza. Este es el punto donde su pensamiento se vuelve más incómodo, incluso para nosotros hoy. Porque si Spinoza tiene razón, muchas de las estructuras religiosas que conocemos, templos, dogmas, jerarquías, se tambalean. Y con ellas, también se tambalea la seguridad emocional que millones de personas encuentran en la idea de un Dios protector. Spinoza, en cambio, nos confronta con una divinidad impersonal, vasta, indiferente a nuestros caprichos, pero al mismo tiempo profundamente cercana porque somos parte de ella. Y aunque suene frío, esa visión puede ser más liberadora que cualquier sermón. No es casualidad que fuera excomulgado, ni que su nombre quedara maldito durante siglos. Había expuesto, con la serenidad de un cirujano, que la mentira más grande del cristianismo no era solo un error conceptual, sino un mecanismo de poder. Y quienes sostienen el poder nunca perdonan a quienes se atreven a desnudarlo. Lo que nos deja Spinoza no es solo un debate teológico, es un espejo en el que cada uno de nosotros puede verse reflejado. ¿Qué significa para ti la idea de Dios? ¿Un ser que vigila desde afuera, o una fuerza que se manifiesta en todo lo que existe? ¿Qué prefieres, la seguridad de un relato heredado, o el vértigo de pensar que la divinidad no está separada de ti, sino latiendo en cada gesto, en cada pensamiento, en cada fragmento de la naturaleza? Tal vez por eso, aunque sus enemigos intentaron silenciarlo, sus libros nunca dejaron de circular, muchas veces en secreto, copiados, estudiados en rincones ocultos por intelectuales que comprendían la magnitud de su desafío. Porque Spinoza no solo habló de religión, habló de libertad de pensamiento, de democracia, de un mundo en el que nadie debería ser perseguido por pensar distinto. Y eso, en un tiempo de inquisiciones y censuras, era un acto de valentía que rozaba lo suicida. Pero lo más fascinante es que, a pesar de las condenas, su visión fue sembrando semillas. Semillas que luego inspiraron a pensadores de la Ilustración, a científicos que buscaban entender la naturaleza sin supersticiones, a políticos que soñaban con sociedades libres de tiranías religiosas. Sin Spinoza, tal vez la modernidad que conocemos habría sido distinta, más lenta, más encadenada a dogmas. Y sin embargo, él eligió la incomodidad de ser un marginado antes que la comodidad de seguir la mentira aceptada. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esa herencia? ¿Estamos preparados para pensar que la mentira más grande del cristianismo no es un detalle teórico, sino la construcción de un Dios que exige obediencia ciega a cambio de promesas? ¿Estamos dispuestos a reconocer que, al final, el poder de las religiones se sostiene en el miedo al castigo y en la esperanza de un premio? ¿O preferimos seguir refugiándonos en relatos que nos tranquilizan, aunque limiten nuestra libertad interior? Spinoza, con su calma y su lógica implacable, nos invita a un camino más arduo pero también más auténtico, el de asumir la divinidad como lo real mismo, como la totalidad que nos incluye, sin necesidad de intermediarios ni amenazas. Y esa invitación, lejos de destruir la espiritualidad, puede ser el inicio de una espiritualidad más madura, más consciente, más libre. Quizás por eso, todavía hoy, muchos estudian a Spinoza en secreto.
porque lo que descubres al leerlo no solo pone en jaque a una religión, sino a la forma en que entiendes la vida, la justicia y tu propio destino. Y esa es la clase de verdad que, aunque incómodo, tiene el poder de transformar. El silencio que se construyó alrededor de su nombre es, en realidad, una confirmación. Había dicho algo demasiado grande como para ser admitido sin consecuencias. Y sin embargo, ahí sigue, esperándonos. Tal vez la pregunta no es si Spinoza tenía razón, sino si nosotros estamos listos para escuchar lo que nadie se atreve a decir en voz alta.